Así que va a ser una serie muy importante y esta es la segunda parte. Yo les recomiendo que vean la primera para que puedan ustedes actualizarse. Y estamos cubriendo muchísimo material, pero muy importante, para que tengamos respuestas a los medios de comunicación y a todo lo que está pasando en el mundo y podamos realmente ser la luz. Porque si hay oscuridad actualmente, jamás la había habido tan fuerte. Y tú y yo somos la luz donde quiera que tú estés. Y el mundo está buscando respuestas. Y las respuestas se encuentran en el único libro de los billones de literatura que existen, que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy, no soy parte de la verdad, no soy una de las verdades, sino que yo soy la esencia misma de la verdad. Cuando tú asimilas eso, vas a adorar a Jesús y lo vas a seguir. Muy bien, bueno, pues abran sus Biblias en el libro de Daniel. Dichosos y felices todos los que trajeron sus Biblias, porque se van a ir en el rapto. ¿Verdad? Esta serie es indispensable traer la Biblia. No, hermano, yo traigo el iPhone, yo traigo el iPad, no es lo mismo. Porque cuando tú tienes este libro ahí en tus rodillas sentado, ¿verdad? Lo volteas, encuentras, aquí está Daniel, marcas, pones, apuntas, etcétera, etcétera. Y te facilita para que cuando tú estés en Navidad, Semana Santa, en un cumpleaños, no sé, en alguna fiesta social o evento social, saber exactamente dónde se encuentran las palabras. Y además, cuando tú tienes la Biblia junto a ti, de alguna manera queda impregnado el Salmo 19, Daniel 2, más o menos sabes que Génesis es el primer libro y no te vas antes de Apocalipsis. Y comienzas a adiestrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero pues ahora, como ya ponemos ahí anuncios en todas las iglesias de los versículos, dice la gente, ¿para qué? Eso se hizo para los nuevos, para los que llegan a la iglesia, pero ven los versículos y les impacta, pero no para nosotros, los cristianos, que debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Si eres cristiano, tú tienes que tener una Biblia junto a tu cama, otra en el baño, otra en tu oficina, otra en tu coche, ¿verdad? Tener Biblias por donde más se pueda tenerlas, para que en cualquier momento que vas al médico, ahí va en tu carro, te bajas, mientras esperas 20 minutos la espera del médico, lees tu Biblia. Vas a alguna reunión donde tienes que esperar, lees tu Biblia. Y comenzamos a adquirir un conocimiento impresionante y además bendiciones como tú no te imaginas, porque Dios está relacionado con la palabra de Dios. Muy bien. Rápidamente, en la primera lección que acabamos de dar acerca de esta serie, de dónde surgirá el anticristo, vimos rápidamente de qué forma el Imperio Otomano Turco, que duró casi 500 años, cayó en 1923 del siglo pasado, cuando perdieron la Primera Guerra Mundial junto con los alemanes y los ingleses tomaron el control del Medio Oriente. Entonces los ingleses vencen, el general Allenby, inglés, encabeza la batalla final contra los otomanos y controlan el Medio Oriente de 1923 a 1945. Porque ya en el 45 los ingleses se salen, le entregan a Israel su porción de tierra, a los árabes, etcétera, etcétera. Pero el Imperio Otomano Turco, que casi duró 500 años, nunca ha perdido sus objetivos, sus metas, desde que Mahoma lo fundó en el año 600 después de Cristo. Y en el siglo XX, cuando comenzó a prosperar de una manera inusitada Estados Unidos, y cuando en 1991 cayó el muro de Berlín junto con la Unión Soviética, del 91 hacia el siglo XXI, Estados Unidos se levantó muy, muy fuerte en el mundo como la protagonista número uno económico, político y mundial, y económico también. Pero entramos al año 2025, en el cual nos encontramos actualmente,
y surge una guerra impresionante, inusitada, otra vez, en el lugar geográfico donde la Biblia nos dice que estaba el huerto del Edén y la primera civilización. ¿En dónde? Génesis capítulo 10, en Babilonia. Y surgió un hombre llamado Nimrod, versículo 8 al 10 del capítulo 10 del Génesis, y construyó la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión. Entonces, antes de que la civilización se iniciara, se levanta un líder llamado Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo. Y esta primera civilización se funda, se establece en el área geográfica que en el siglo XXI se llama Siria, Irak y Libia. Entonces, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, Babilonia es el terreno, no estaba separado. Era la zona que también se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos. Pero llegamos al siglo XXI y encontramos ya la división, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya está ahorita Siria, está Irak, está Líbano, independientemente cada una de su propia nación. Pero la Biblia dice que cuando el anticristo surja, va a surgir de esa área geográfica que se encuentra actualmente en Siria, en Irak y en Libia. Y que la última religión mundial antes del anticristo será el Islam durante el tiempo de la tribulación, no en nuestro tiempo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, pero el Islam prevalecerá como la final, penúltima religión, porque después el anticristo de alguna manera se proclamará a sí mismo Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Entonces, es importante que entendamos qué ha pasado en el Medio Oriente en los últimos meses. Bueno, se levanta Irán, que es el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento. Irán se puso de nombre Irán en 1935, cuando cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán. Luego en el 79, Irán cambia el nombre a la República Islámica de Irán. Y se convierte en un foco, Irán, el Medio Oriente, en el siglo XXI para entrenar, sostener y apoyar el Islam y poder preparar y entrenar grupos terroristas, porque el objetivo del antiguo imperio otomano nunca cambió. Número 1, imponer el Islam como la religión mundial, y número 2, destruir, exterminar el Estado de Israel. Y eso no ha cambiado ni jamás los cambiará. Por eso toda esta retórica y toda esta narrativa en los últimos años no, pues es que los palestinos tienen derecho a formar un Estado dentro de Israel. Y vamos a apoyar, y si no se forman un Estado dentro de Israel, no apoyamos a Israel. Cuando las mismas naciones tan hipócritas y los mismos diplomáticos tan hipócritas y políticos tan hipócritas, principalmente en Europa, saben perfectamente, y también en muchas naciones del continente americano, saben perfectamente bien que la propuesta de que se forme un Estado dentro de Israel junto con un Estado palestino es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el problema no es de Israel. El problema es que ellos han jurado y perseverado y proclamado y decretado exterminar a los judíos. Y es un odio completamente que va a perdurar hasta que Jesucristo regrese. Porque el anticristo, ¿a quién va a perseguir? A los judíos. Y el anticristo, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, el anticristo será musulmán. Para nosotros el anticristo será el anticristo. Para los musulmanes, el Mesías que ellos están esperando. Muy bien. Ahora veamos aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel. Versículo 7, donde se describen en este capítulo 4 imperios
finales del mundo. Esto fue hace 2600 años. Y el primero rápidamente, ¿verdad? Es un león, versículo 4, que representa a Babilonia. El segundo es un oso, que representa a Irán, versículo 5. El tercero es un leopardo, que representa a Grecia. Y el capítulo 7, versículos 7 y 8 es la cuarta bestia. Escuchen, el Espíritu Santo no encontró ningún animal ni depredador que pudiera ilustrar la crueldad, lo sanguinario, lo loco que iba a ser el final gobierno del ser humano. No había ninguna bestia. Se compara a Babilonia, que es Irak, y Siria con un león, a Irán con un oso, a Grecia con un leopardo. Pero el versículo 7 dice: después de esto miré. En las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia. Vean los adjetivos que se usan: espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y estas palabras era muy diferente de todas las que vi antes, o sea, de Babilonia, de Irán, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Cuando leemos la Biblia, tenemos que poner muchísima atención a los que les gusta estudiar y profundizar en palabras, comas, detalles como estas cosas que nos amplían el entendimiento de la profundidad de los pensamientos de Dios. Las palabras era muy diferente. Es la palabra, apúntalo en tu Biblia, Shainá, con SH, Shainá. ¿Sabes qué significa la palabra Shainá? De naturaleza diferente, completamente antinatural. En otras palabras, con estas palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo: la última forma de gobierno mundial, si ahorita creemos que China y Rusia o Estados Unidos o Corea del Norte, etcétera, etcétera, son naciones ambiciosas y peleándose y con guerras y conquistando Ucrania y que Taiwán, etcétera, etcétera, no tenemos idea más que con estas palabras de que este último imperio, que ya no tarda en comenzar a levantarse, será un imperio otra vez otomano resurgido. O sea, va a resucitar el Islam como la última religión, dice la Biblia, antes que venga Jesucristo. Ahora, muy bien, ¿qué significa de diferente o de otra naturaleza o antinatural? Bueno, lo vimos en la pandemia. Vean ustedes cómo se va a través del escenario el Espíritu Santo moviéndonos con los eventos, retratándonos lo que está pasando en el mundo. En la pandemia fue el primer movimiento antinatural, diferente, contrario a las leyes de la genética, de la biología y de la física que jamás habíamos enfrentado. Un tiempo donde está demostrado ya por la ciencia médica que una vacuna se hace en 3, 4, 5 años. Que una compañía farmacéutica tiene 6, 8, 10 años para poder levantarse y ser aprobada por departamentos oficiales de la Casa Blanca para que puedan aplicar o dar luz verde a ciertas medicinas. Sin embargo, en la pandemia, por ejemplo, la farmacéutica Moderna se levantó en 6 meses. ¿Qué? ¿Quién dijo pío? ¿Quién protestó? Pero se volaron la barda, home run. Además, ellos fabricaron su propia vacuna. Una farmacéutica que tiene 6, 8 meses de levantada. Por el amor de Dios. Y entonces se levanta un grupo de personas, un grupo de dirigentes que forman el Foro Económico Mundial, que es una agencia no gubernamental, y nombran a una agencia no gubernamental
a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que sea este núcleo, este organismo de donde salgan todos los protocolos a todas las naciones del mundo. De un hoyo, de una cueva, salen las órdenes a todas las naciones del mundo. Y todas las naciones del mundo tienen que obedecer a lo que salga de esa cueva, de ese hoyo, de ese abismo satánico que es la Organización Mundial de la Salud, que dependía de un hombre llamado Tedros, un etíope, comunista, de izquierda, anticristiano, antifamilia, a favor del aborto, a favor del movimiento LGTB, y ordenas a todas las naciones que promuevan desde la primaria la ideología de género a los niños, que les enseñen a masturbarse a los niños y a los 5 o 6 años de edad, que se les enseñe a niñas que no son niños y que pueden ser niños, y que se prohíba que si algún niño de 13, 14 quiere hacerse una operación para cambiarse de sexo, que los padres no intervengan. Increíble. Nos asustamos el siglo pasado cuando surgieron los primeros principios, ¿verdad?, del movimiento gay, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento, un clímax, donde dices, esto es antinatural. Yo les he contado muchas veces que cuando en 2220, que comenzó la pandemia, fui con mi médico y me dice, Armando, siéntate, te voy a inyectar. ¿Cómo que vas a inyectar? Le dije, ¿qué me vas a poner? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, te tengo que poner una vacuna. Ok, pero las vacunas son para protegerte contra ciertos virus, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es para protegerte contra el coronavirus, me dice. Y contra lo que está azotando la humanidad con la pandemia, que nunca fue pandemia, tampoco fue plandemia. Y le digo, oye, ¿y si me enfermo, qué hago? Me dice, no sé. ¿Y si me muero, a quién le reclamo? ¿A la farmacéutica? ¿Al gobierno? ¿O a ti? Me dice, no sé. Oye, le dije, pero tú hiciste un juramento como médico, era mi médico particular. Tú hiciste un juramento hipocrático que los médicos juran salvar la vida de las personas. ¿Cómo te atreves a dar una medicina a una persona, otra querer inyectarme sin que tú sepas ni tengas la responsabilidad de lo que me estás metiendo o lo que me quieres meter a mi organismo? Y eso recordé, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que quiera atentar contra mi cuerpo, contra mi voluntad, no tengo por qué obedecerlo. Y me negué a ser vacunado y hasta la fecha, gracias a Dios, ni mi esposa ni yo, de la que nos salvamos. Comenzó un movimiento antinatural en el mundo, diferente. Y cuando llegas al restaurante con tu pañal ahí en la boca y te sientes a comer, te lo quitas porque ahí ya no hay virus. Vas en el avión, damas y caballeros, vamos a pasar el servicio de canapés y de refrescos. En ese momento se quitan su pañal, pero se lo vuelven a poner cuando acaben de comer. O sea, le pregunté a la azafata, ¿el momento en que yo me quito el pañal ya no hay virus? No, me dice ella, pues es lo que dice, me dijo, es lo que dicen. Todos estaban así, es lo que dicen. En los restaurantes igual, a la hostess, al anfitrión, me lleva a mi mesa, oiga, pero ¿por qué al llegar a la mesa me quito el cubrebocas? Me dice, no sé, y así estaba el mundo. No, Chepo. No sé, todos actuando como, ¡bé! Nos convirtieron en borregos. Y hasta ahora se comienza a destapar las coladeras. Viene algo feo en el mundo, algo muy terrible viene en el mundo, que está surgiendo y la gente no se da cuenta. Y va avanzando con un poder increíble para controlarnos. Porque nos quieren matar. Esa es la definición. Nos quieren matar. En el 2015, Bill Gates, tu padrino. En el 2015, Bill Gates, están los videos, búscalos. Dijo, tenemos que eliminar 500 millones de personas para la humanidad. Porque somos demasiados en el mundo. Ya había un plan 5 o 7 años antes y tuvieron que inventar lo que se conoce como la pandemia. El virus existía y era real porque lo produjeron desde China, inventaron tantas cosas, pero todos los demás recursos que hicieron alrededor de esto fueron para los gobiernos. Descubrieron que a través de un protocolo donde pueden tener el control mejor de la población, pueden controlar la población. Llegó inclusive a prohibirnos que ni siquiera nos metiéramos al mar. Hay videos donde hay soldados entrando y sacando a la gente del mar. Cuando el yodo del mar
¿Qué dice la ciencia? Ustedes que son médicos, que el oxígeno y el yodo del mar es lo más saludable para tus pulmones. Y si hay algo que necesitamos es oxígeno, y mientras más oxígeno, tu sistema inmune se fortalece más, pero al taparnos se fortalece menos. Y después de 2 o 3 horas que traes esa cosa aquí arriba, comienza a tener problemas neurológicos. Tampoco en los gimnasios. Tápense para hacer ejercicio. Ya están en ejercicio, brincando y brincando. Yo les decía cuando iba al gimnasio, oye, pero ¿por qué te tapas? Pues mejor ya muérete de una vez. O corriendo en la calle haciendo ejercicio tapados de la boca, por el amor de Dios. Y llegaron al final del colmo, tapen a los niños de 2 años. Y cúbranles hasta en los aviones también. Cuando el sistema neurológico de los niños, su cerebro, no se desarrolla hasta los 13, 15 años de edad. Y es cuando más necesitan los niños oxígeno. Era un grupo de asesinos, crueles, sanguinarios, controlando al mundo entero. Y el mundo sin saber lo que estaba pasando. Pero dice la Biblia, los entendidos entenderán. Y estamos en el punto peor todavía que va a venir actualmente en el mundo con todo lo que está sucediendo. Y en penúltimo lugar, para acabar con esta explicación, hace algunos años se levantó Irán para sostener a todos los grupos terroristas en el Medio Oriente, y era un control tremendo de Irán. Muy bien, Irán, si tiene su mapa, estaba usando a Líbano, Libia es del país africano, a Líbano para transportar armas a Siria, cuando estaba Bashar al-Assad, el que ahorita vamos a hablar de destituirlo. Entonces, Irán usaba al Líbano para transportar armas a Siria, y Siria las transportaba a Hamas y a Hezbollah, y a los Hutis de Yemen en la península ibérica. Entonces, Siria, que es el centro que vamos a estudiar y es área del Medio Oriente, se convierte en una nación importantísima para Rusia. ¿Por qué? Porque en Siria, Rusia tenía la única base naval militar en el Mediterráneo. O sea, el único acceso que tenía Rusia al mar Mediterráneo era a través del puerto Marduk en Siria. Entonces, yo recuerdo hace un año, todavía 2 años, platicando con cristianos amigos míos también que les interesa mucho la profecía, y discutíamos, no es que Rusia jamás permitirá que Siria caiga, porque si permite Rusia que Siria caiga, ¿cómo va a permitir Rusia que le quiten su base naval? O sea, dentro de las leyes de las probabilidades, era mínima la probabilidad de que Siria fuera a ser destituida de su gobierno. Sin embargo, algo inusitado, sorprendente, milagroso sucede en el Medio Oriente. En 13 días se levanta un grupo llamado de Jolani, que fue excomandante de ISIS, excomandante de Al Qaeda, grupos terroristas, se levantan, y Turquía se convierte, igual que Irán, en financiar a todos estos grupos terroristas en Siria. Entonces llegan a Siria, sacan a Bashar se va con más de 1.500 o más millones de dólares a Rusia con su padrino, con Putin. Allá está ahorita todavía el expresidente Bashar, y se queda en Siria en posesión de 5 grupos terroristas. Porque cuando llegaron Jalani con el grupo de ex-ISIS, en Siria había un grupo llamado los alawitas, que era como una religión a la que pertenecía el presidente Assad. Ahorita son protegidos por Israel. Luego en el norte de Siria había kurdos, y los kurdos son odiados por el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, y estaban también otros que se llaman los drusos, que es otra religión. Entonces fue una mezcolanza en Siria que de repente Irán se queda asustado, acaban con Hezbollah, ya no hay transporte de armas, y ahora Siria está al norte cubierta por Turquía, que fue la que financió todo este golpe de Estado, por Qatar, y por el otro lado Israel, nada tonto, en la frontera de Siria e Israel, que se llaman las colinas del Golán,
arriba del mar de Galilea, Israel brinca y se cruza a la nación de Siria, a través de la frontera con Siria, al monte Hermón. Y ahí en el monte Hermón está ahora sí que uno como telescopio, ¿verdad? Una zona donde se puede vislumbrar desde ahí a Irán. Vean ustedes, se puede ver cosas de Siria, se pueden ver cosas mucho más lejos, y lo toma completamente Israel, y le dicen a Jolani, le dicen a Netanyahu, a Jolani, el líder de Siria, de los terroristas: vamos a quedarnos aquí y no nos provoques. Y como acababa Israel de acabar casi con Hamas y con Hezbollah, Jolani dijo: muy bien, no hay ningún problema, no me quiero meter con Israel, porque sabe a lo que le tiran, ¿verdad? Entonces, ahorita Siria se encuentra bajo Jolani, los kurdos están luchando en contra ya de Turquía, Erdogan los quiere aniquilar, y está hirviendo la olla en Siria actualmente, porque no es coincidencia que este libro nos muestre que ahí va a terminar el mundo y va a ser la mecha que prenda la última guerra en el área del Medio Oriente. Si tú vienes a la Biblia, aquí no está Estados Unidos, aquí no está Rusia. Aquí las naciones que aparecen en Estados Unidos son el 90% musulmanas, que son las que rodean a la nación de Israel, porque la mayor parte de las naciones son musulmanas. Ya ahorita Inglaterra es musulmana, Alemania está a punto de ser musulmana, Francia igual. Y por todos lados hay movimientos del Islam con el propósito de exterminar la nación de Israel y levantar el califato. ¿Qué es un califa? Es un líder islámico que supuestamente desciende de Mahoma. Pero como Jolani, el líder en Siria, no desciende de Mahoma o no lo puede demostrar, no puede ser el futuro Mahdi o el futuro anticristo, porque están esperando a que venga el Mahdi, que para nosotros será el anticristo, para iniciar la última guerra. Entonces aquí en Daniel 7, en la cuarta bestia, que va a ser el final gobierno, está involucrado Roma, porque después de Grecia vino el cuarto imperio, Roma, y se comienza a describir mezclado con Roma, que era muy diferente. Y versículo 7 al final, tenía 10 cuernos. Muy bien, estos 10 cuernos, recuérdalo, durante toda esta serie, representan 10 gobiernos. Y lo vamos a comprobar en Apocalipsis 17. Esta última forma de gobierno mundial serán 10 cuernos, 10 gobiernos. Y va a ser una unión política y económica y militar entre el Medio Oriente y Europa. ¿Quiénes van a gobernar el mundo? No va a ser el globalismo, no van a ser las Naciones Unidas, no va a ser China, no va a ser Rusia. Rusia no tarda en caer ya. Estados Unidos no tarda en caer, no aparecen en la Biblia. El último gobierno mundial son 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se van a unir, a mezclar. Y ya que aparezca un G10 y oigamos, se unieron 10 naciones del Medio Oriente y de Europa para formar una unión política, económica y militar, de una de estas naciones saldrá el anticristo. Qué interesante todo esto. Europa se encuentra económicamente en declive. Está arruinada Europa actualmente. Su ejército, que es la OTAN, pues ya no tiene el financiamiento, porque Estados Unidos, con la entrada del presidente Trump, le dijo a la OTAN: ya no te voy a ayudar. Europa dependía de Estados Unidos durante muchos años, porque la amenaza que tenían era de Rusia, por el acueducto, la Egon Line, que viene de Rusia a Alemania, y Alemania surtía de gas a todas las naciones de Europa. Entonces Europa ahorita se queda como un pollito, pío, 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 buscando la gallina, quien le abra las alas para poder acurrucarse. Voltearon a Rusia, ya pío, 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 ya Rusia ya no. Estados Unidos, pío, 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 tampoco. Están solitos ahorita en Europa. Entonces están pensando en levantarse y fortalecerse entre ellos mismos, porque ya no tienen la protección ni de Estados Unidos ni tampoco de Rusia. ¿Qué va a suceder? Bueno, ellos no pueden seguir así por el petróleo y por el gas, porque el 70% del gas y del petróleo de la Unión Europea vienen de Rusia.
a través de Alemania. El acueducto llega hasta Alemania. Pero ahora con la guerra de Ucrania y donde la Unión Europea pertenece a la OTAN, pues se convierten en enemigos de Rusia automáticamente. Estados Unidos ya le dijo a Zelensky: no te voy a dar ni un peso, ¿verdad? Ya no te voy a sostener porque tienes que rendirte y hacer la paz y ya. Que Ucrania forme parte de Rusia es mejor que tanto derramamiento de sangre. ¿Qué va a hacer entonces Europa? Lógico, va a decirle al Medio Oriente: ¡hey, amigos árabes, por favor, denos petróleo! Y los árabes les van a contestar: con mucho gusto, europeos, hagamos un pacto. Ustedes nos van a dar esto y nosotros les vamos a dar a esto. Toda la política es siempre pactos diplomáticos, políticos, de intercambio. Yo te doy, pero ¿qué me das? Nadie da gratis en la política nada. Todo es te doy y tú me das. China, ¿qué me das? Te doy comercio y yo te doy ventas. Yo te doy ventas, exportaciones, tú me das importaciones. Todo es un negocio en la política. Y el presidente de Estados Unidos es el más grande negociador de este siglo XXI. No es político el presidente Trump, es un negociador, es un hombre de negocios. Y está negociando con todas las naciones en lugar de hacer política. Y hasta este momento, ¿verdad?, va muy bien, a pesar de los famosos aranceles, que la gente no entiende ni siquiera lo que está pasando con los famosos aranceles. Entonces, se va a unir los musulmanes, el Islam, que forma parte del Medio Oriente, con el Occidente, que tienen otra cultura, otra religión, otras costumbres. Por eso el hierro con el barro, dice en Daniel 2, no se pueden mezclar. Van a hacer alianzas humanas Europa y el Medio Oriente. Ya no tarda en llegar esto, pero tiene que caer Estados Unidos primero. Y entonces van a hacer una alianza, pero no se van a unir como el barro no se une con el hierro. De acuerdo a Daniel 2, 43 al 45. No veo que muchos apunten, pero alabo su memoria tan buena que tienen. Muy bien. Entonces vayamos rápidamente a Apocalipsis 17. Tenemos que aclarar esto con la Biblia siempre para despejar incógnitas y dudas. Dice Apocalipsis 17: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Pongan atención aquí: una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y, no oigo, los cuernos, que 600 años antes que Juan, el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, Daniel se adelantó diciéndonos que el último gobierno mundial serían de 10 cuernos, que aparece en la 4ª bestia, que era el Imperio Romano, o una nación que iba a descender del Imperio Romano, o naciones que iban a descender del antiguo Imperio Romano para formar la confederación final del Mediterráneo que dirigirá el anticristo. Vemos nosotros en esta visión a una mujer que se le llama la ramera, que es un sistema religioso. ¿Por qué se llama la ramera? Bueno, una ramera, una prostituta, en el lenguaje común, es una mujer que por dinero vende su cuerpo. Pero no se queda ahí. Cualquier persona que por dinero vendas tu integridad moral, te estás prostituyendo. Yo en una reunión de pastores se los dije: al pan, pan y al vino, vino. Puede venir alguien en tu congregación y decirte: señor pastor, pues mire, yo le pongo el techo y le ofrendo 5 millones de pesos, pero vivo en adulterio. ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Te vas a vender por los dinero que te van a poner el techo? ¿Vas a dejar que ese miembro de tu iglesia no le señale su pecado y le digas: tú necesitas arrepentirte y regresar con tu esposa? ¿O vas a venderte prostituyendo tu integridad moral? Una secretaria de alguna compañía, llega el jefe: oye, Lupita, le invito a un café en la noche, y tú sabes, por esta cosa, esto significa que nosotros ya no estamos en el mercado. Muchachas que me escucho, cuando tú ves un hombre que te invita y trae esto, no te vayas con él, de ninguna manera. Pues le invito a un cafecito en la noche, mi Lupita, por aquí, por allá, y pues quiero hablar de un aumento para su salario.
Ahí viene ya el alacrán, ¿verdad? ¿Y qué hace Lupita, verdad? Porque tener un mejor lugar y más dinero, se vende, se prostituye. Entonces, aquí se usa el término prostituirse con las naciones y con las religiones. Y aquí está hablando de una religión que dice la Biblia, versículo 2, con la cual han fornicado. Fornicar es tener relaciones sexuales ilícitas. Pero también se usa políticamente cuando una nación como Israel le dice a Siria, ayúdame, a Egipto, ayúdame, y le dicen a Dios, no te necesitamos. Han sustituido el cuidado y la protección de Dios por la ayuda de las naciones. Israel se prostituyó, aunque en este caso no es Israel. Aquí se refiere, ¿verdad?, claramente al Vaticano, que es la única religión en el siglo XX que se vendió por 17 siglos a las naciones de Europa. Por 17 siglos, los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, no podían hacer nada sin la autorización del Vaticano. Es la única religión en el mundo que tiene un lugar en las Naciones Unidas. O sea, se prostituyeron, porque la política, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el zoroastrianismo, ninguna religión ocupa un lugar político ante el mundo entero más que el Vaticano. Entonces, esto es una prostitución. Esto es venderse al mejor postor, sacrificar los principios de la Biblia por ganarse la opinión del mundo. Tengo que hablar como lo estoy hablando porque es tiempo de decir la verdad. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo. Entonces va a haber una religión que va a una mujer montada, la religión, la prostituta, sobre el anticristo. ¿Qué significa que lo está montando? Significa que la religión lo está dominando política y religiosamente. Y todas las naciones, los imperios a través de la historia han usado las religiones. ¿Para qué? Porque saben que si un país, su mayoría es de una denominación, o la mayoría es católica, o protestante, o budista, o musulmán, a los políticos no les conviene hacer olas. Si la mayoría es católica, si la mayoría es protestante, si la mayoría es budista, la mayoría es del islam o musulmán, ellos tienen que tener más condescendencia con esos religiosos, porque ¿quién vota por ellos? Pues la mayoría. Y si la mayoría tiene esa religión, más les conviene no hacer olas con ellos. ¿Me van siguiendo? Entonces, esta mujer religiosa va a controlar al principio al anticristo, lo va a dominar por los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Y luego ya menciona claramente que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que vamos a mencionar más tarde, pero veamos la interpretación. Versículo 7. Aquí Juan estaba como tú esta mañana. ¿Qué es eso? No entiendo. 10 cuernos, una mujer, la prostituta. No te preocupes, yo estaba también hace 45 años. Así es la Biblia, ¿verdad? Pero veamos que la Biblia no es de interpretación privada. Dice el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te lo dice a ti en esta mañana. No te asombres, espérame, dame oportunidad, te lo voy a explicar. Muy bien. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ver aquí que el Espíritu Santo nos interprete qué significa la mujer. No yo, ni tampoco qué significa la bestia, ni qué significan los cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, hace 2000 años Juan vivió bajo el Imperio Romano, ¿correcto? Y cuando el ángel le dice a Juan que la bestia era, significa que un ángel caído de los anteriores imperios que cayeron, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano, los 6 imperios anteriores de la historia, de uno de ellos saldrá la bestia. La bestia era y no es en el tiempo del Imperio Romano. El anticristo no era ningún César. Unos han dicho que era César, que era Nerón, perdón, o que era Augusto,
o tantas ridiculeces que han mencionado. Y dice, y está para subir del abismo, o sea, en tiempo futuro, e ir a perdición. Versículo 9. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora vamos con las cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 gobernantes, que son los 7 imperios desde el tiempo de Israel que se formó hasta el siglo XXI que nos encontramos. Daniel, acuérdense ustedes que mencionó Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Daniel mencionó de él hacia adelante 4 de él, pero antes de Daniel estuvo el imperio asirio y egipcio. Y el imperio egipcio, ¿se acuerdan que termina el libro del Génesis? Fueron trasladados los judíos a Egipto con el faraón y las 10 plagas del faraón. Entonces, el primer imperio en perseguir judíos fue los egipcios. Le siguieron los asirios, le siguieron los babilonios, le siguieron los medos persas, le siguieron los griegos y le siguieron los romanos. De acuerdo a esta descripción, faltan 2 imperios más. Sigamos leyendo. Son 7 reyes, 5 han caído. A ver, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Ok? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Uno es, ¿cuál es? El sexto, el imperio romano. ¿Ya lo vieron? Esto es muy importante. ¿Ya lo vieron? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es Roma. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, la bestia que era y no es también el octavo. Entonces, ahorita vamos 6 imperios. Falta un imperio antes de que Cristo regrese, que será el imperio revivido del Islam, que será el 7º. Y del 7º imperio, el anticristo será el 8º y único y final imperio de la historia humana. ¿Qué es actitud de la Biblia? Qué maravilloso. Solamente Dios pudo haber puesto esta cronología hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis para poder describir. Y ahorita todos los políglotas y todos los entrevistadores y matemáticos y ciencias políticas y esto y el otro, iba a pasar esto y todo está en la Biblia explicado. Y por eso la gente está tan confundida actualmente, porque no saben lo que va a pasar ni en el Medio Oriente, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el África tampoco. Y los 10 cuernos, que es lo que nos atañe ahorita, y los 10 cuernos que vimos en Daniel 7, son 10 reyes. Ya se acabó la especulación. Son 10 gobernantes. Los cuernos representan gobernantes que aún no han recibido reino. Hace 2000 años, en tiempo del Imperio Romano de Juan, este gobierno no se formaba. Pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. A ver, en el tiempo de Juan, 6 imperios. Falta el imperio otomano islámico que se va a levantar, y ellos, vamos a ver ahorita que los 10 cuernos, ya que se formen, le entregarán el poder al anticristo. Y el anticristo se convertirá en el único Dios de acuerdo a su percepción del mundo, para que ya la historia termine con la segunda venida de Jesucristo. Son 10 reyes que no han recibido reino, van a recibir el reino. Ellos tienen, vean lo que dice, el mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando dice tendrán un mismo propósito, es porque en ese tiempo las 5 naciones del Islam, del Medio Oriente, y las 5 naciones de Europa, del Medio Oriente, significa van a pensar lo mismo. Tendrán la misma meta, los mismos objetivos, aunque no se van a unir, como no se une el Oriente con el Occidente, pero las metas serán las mismas. Esto es interesante, porque antes de que mataran a Cristo, Herodes y Pilatos eran enemigos y se hicieron compadres para matar a Cristo. Así es el mundo. ¿Cuántos que son enemigos ahorita, si tienen el mismo propósito y la misma meta, se unen para poder cumplirla?
aunque sean de diferente manera de pensar. Y esta es la forma como la Biblia nos muestra que nos encontramos que recordar, ¿verdad? Que habrá 10 gobernantes o gobiernos que surgirán durante la tribulación. Tal vez este G10 se forme antes de la tribulación y nosotros lo podamos ver desde el ejército nada más. Y después de esto viene por nosotros Jesús. Si no es que antes o tal vez hoy en la noche. No lo sabemos. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ven en esta mañana, en esta tarde, a los pies de la cruz y dile a Jesús que perdone tus pecados, que te lave con su sangre y que te dé el entendimiento para formar una familia de integridad, que te dé principios morales y de ética para que puedas vivir la corta vida que tenemos solamente para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Tu palabra es pura, son fieles y verdaderas las declaraciones que a través de tu Espíritu escuchamos para que podamos abrazar con pasión la verdad. En esta mañana Dios ha hablado a través de la Biblia, preparando nuestro corazón, nuestra familia, para que en estos tiempos, después de Dios, sea tu familia, mi familia, nuestra prioridad. En tercer lugar, tu trabajo, y en cuarto lugar, tu ministerio. Es tiempo de volver a la familia, de establecer los fundamentos de una familia cristiana y de poder vivir dando testimonio al mundo a través de nuestras vidas que Él vive por los siglos de los siglos. Si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, dile estas palabras, que nazcan de tu corazón, porque el propósito de este mandamiento es el amor no fingido, una conciencia limpia y una fe pura delante de Dios. Dile, Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, ya no quiero vivir así, pero reconozco que no tengo el poder de cambiar la manera de vivir. Por eso vengo a la cruz, a ti, Jesús, que pagaste con tu sangre por mis pecados, para que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo con todo mi corazón, te doy las gracias por tan grande salvación y gracias por darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que en el día de mi muerte moriré en paz, porque sabré que mi vida vendrás a tomarla para reinar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Grande y poderosa es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias.